Estoy harto de mentiras y por eso hago este vídeo. Porque no aguanto más. Llevo un mes callado sin decir absolutamente nada y vosotros lo sabéis. Incluso cuando se montó todo el jaleo hace un mes de que si Mia era una cazapartners y Naya hizo su vídeo contra ella, yo me callé. Incluso defendí a Miare a pesar de que ella me había traicionado. He sido una persona que ha defendido a alguien a pesar de sentir un dolor inmenso. Y a cambio, solo he recibido intentos de Miare de joderme. Y mientras tanto ella se hacía la madura en su Twitter diciendo cosas como que no iba a decir nada y era muy madura por ello, pero en cambio estaba usando a todo su grupo de amigos para decir burradas increíbles sobre mí, como que soy un acosador entre otras muchas cosas horribles, y ella bien que no decía nada pero lo iba retuiteando todo. Cuando yo por mi parte lo que le pedí a todos mis amigos es que no volvieran a hablar de ella nunca más, y le pedí a Naya yo que borrase su vídeo y fui denunciando todos los vídeos que iba encontrando. He movido cielo y tierra para hacer desaparecer. Y lo peor es que aún hay gente que dice que ella ha sido madura en esta situación. ¿Madura en qué? En serio, la comparativa es un gran cambio de actitudes. Así que de una vez por todas, se acabó. No voy a seguir callándome para defender a alguien que no me defiende a mí. Voy a contar toda la historia y voy a contar la verdad. Tanto las cosas que hice mal yo como las cosas que me hicieron a mí. Y la voy a contar únicamente para defender. Y supongo que no hace falta decirlo, ¿vale? No es necesario que me esté justificando cada 2x3 sobre lo que voy a decir es verdad, porque todo lo que voy a decir se puede comprobar públicamente. Sí, voy a mostrar algunas cosas privadas, pero no van a ser lo más importante de la historia. Y como siempre digo, las cosas de conversaciones se pueden editar y modificar. Así que son cosas que se pueden comprobar a nivel público. Y si aún así hay alguien que a pesar de todo esto no me quiere creer, eso significa que está viendo este vídeo con algún tipo de prejuicio sobre mí. Y entonces la pregunta es, ¿qué haces viendo este vídeo entonces? Va a ser un vídeo largo, ¿vale? Pero voy a explicar casi toda la historia para terminar de una vez por todas con este ridículo acoso. Porque todo el tiempo que llevo callado parece que les estoy dando cada vez más y más la razón. El resumen más básico de esta historia es que Miare se aprovechó de mí. Se aprovechó de mí como quiso, me mintió, me traicionó, después quiso volver conmigo, le dije que no, se volvió súper obsesa con el tema y empezó una campaña brutal contra mí para llamarme de todo. Pero la historia es mucho más larga, ¿vale? Como siempre digo, así que hay que mirar el vídeo hasta el final para comprenderla bien. Y antes de empezar con la historia me gustaría responder a aquellos que siempre cuando me toca hacer un vídeo de estos me dicen que estoy buscando polémica. Solo puedo decirles dos cosas. Primero de todo, mi canal ahora mismo es uno de los más grandes de España. Voy a hablaros con cifras reales, ¿vale? Os las voy a ir dejando por aquí. Literalmente gano más subs por mes que Willy Rex, gano más de 3/4 partes de lo que gana Vegeta y más de la mitad de los subs que gana el Rubius al mes. Y de hecho tengo más visitas y más suscriptores por mes que Auron y Wismichu juntos. Estoy en el top 20 de canales más famosos de España y todo esto ha sido gracias a vídeos divertidos con SimSimi, a troleadas en el chat y mierdas varias de vídeos estúpidos y cosas estúpidas de gente en internet, ¿vale? Yo no he crecido en YouTube a base de hablar de salseos sobre mi vida personal. Este es el segundo vídeo que tengo exclusivamente dedicado a hablar de eso y el primero fue en 2013. Por lo que, ¿necesito la polémica para crecer? Obviamente no. De hecho, la polémica le hace daño a mi canal. Por lo que si estoy haciendo este vídeo es porque yo personalmente, Dallas, esa persona que está detrás de la cámara ahora mismo, necesita expresarse. Y segunda parte de que si busco polémica. ¿Por qué ahora cada vez que una persona se expresa de forma educada y tranquila está buscando polémica? Ahora resulta que defenderme de acusaciones como que literalmente soy un acosador y un controlador, ¿eso es buscar polémica? ¿De verdad? Defenderme de polémica es buscar polémica. Esa es la lógica, ¿no? En cambio, si no respondo, es porque realmente soy esas cosas y estoy buscando polémica igual. Si no respondo, polémica. Si respondo, polémica. No puedo sentirme abrumado, no puedo tener la necesidad de expresarme, ¿verdad? Una panvisita me dijo ayer una frase que me chocó mucho porque no lo había pensado. Me dijo: te critican por hablar de tu vida, pero todo el mundo ha hablado alguna vez de su vida en las redes sociales. La diferencia es que ellos no eran youtubers. Es cierto. Todo el mundo cuando le ha pasado algo malo refleja su vida en estados de Facebook, en tweets, en cualquier sitio, porque es su medio de desahogarse, de expresarse. Al ser famosito, pierdo todo derecho a hablar sobre mi vida privada y a defenderme de acusaciones graves sobre mí. Es eso, ¿no? Ahora resulta que no soy humano. No tengo sentimientos y no puedo explotar y no tengo necesidad de desahogarme en ningún momento de mi vida. Por descubrir que el amor de mi vida en su día ha sido todo un engaño. Si no te interesa el salseo en general, por favor, cierra este vídeo.
Odio estas mierdas. Mi canal no se basa en malos rollos. Solo hace falta que miréis mis últimos vídeos subidos. De hecho, el último donde hablaba sobre mi vida era para defender a Miare y para pedir a todo el mundo que parase con este rollo. Y si he tenido que hacer esto es por obligación. Un montón de gentuza contando mentiras a través de mi ex y mi propia ex hablando con todo el mundo para que cambiasen de opinión sobre mí, incluso a gente del fandom. Y parece que siempre es la misma historia, ¿no? Me lanzan puñales y cuando me clavan uno y me hieren y respondo, entonces, uy, qué malo que es Dallas que decide responder. Y apuesto que cosas así de que os tiren de la lengua, hasta que por fin reventáis, os ha pasado a vosotros 1000 veces en la escuela, en la universidad, en el trabajo, porque pasa siempre, es la misma historia de siempre repetida una y otra vez. Y por último, si al final has decidido ver este vídeo, solo te pido un poquito de empatía. Me da igual si antes me odiaras o si antes me amabas, no me importa. La cuestión es que quiero que te imagines lo que es estar durante un mes entero con gente insultándote, deseándote tu muerte. Y todo a través de contar mentiras de una relación en la que ninguno de ellos ha estado, que ha sido la más dolorosa de tu vida y la que te ha causado la traición más fuerte que has tenido. De verdad, pregúntate cómo hubieras reaccionado tú, porque de lejos se puede juzgar muy fácilmente, ¿vale? Es muy fácil mirar todo de lejos, siendo ajeno a todo, y juzgar y dar tu opinión. Por eso os pregunto personalmente, ¿y si hubierais estado en mi lugar, cómo habríais reaccionado a todo esto? ¿Creéis que lo habríais hecho mejor? Antes que nada, vamos a recordar cómo empezó toda esta polémica, ¿vale? Porque como sabéis, yo rompí con Miare en noviembre de 2015 y estamos ya a 4 de 2016. Pues todo esto empezó con Miare el mes pasado publicando en su Twitter estas cosas. Y a ti, Dallas, ya que no tengo forma de ponerme en contacto contigo, espero que no me menciones más nunca. Yo nunca la había mencionado a ella. Esta es la primera vez que ella mencionaba algo público. Y que no me entere de que vuelves a decir una sola mentira más de mí, porque no eres el indicado. Esto obviamente era totalmente falso, ¿vale? Algo tan obvio como que ella tenía mi número de teléfono, ella sabía dónde vivo yo porque ella vivía conmigo, y fue ella la que me bloqueó a mí, no al revés. Podría hasta venir a mi casa a hablar conmigo, pero no. Decidió que la mejor idea, la más pacífica y la más madura, después de llevar estando separados 4 meses, era ponerlo en público en su Twitter, cosas así de horribles que dejaban a la gente súper confusa porque jamás habíamos hablado de nada. Porque claro, algo así, ¿qué podría salir mal, no? ¿Qué podría ser la cosa mala que saliera de esto? Ese día lo que ella consiguió fue a cientos de miles de tweets insultándome e incluso convenciendo a propios panvisitos del canal, ¿vale? Que yo había hecho algo malo a Miare, sin tener nadie ni la más remota idea de la historia. Y es como, ¿en serio? ¿En serio voy a hacerle yo algo malo a una persona que fue el amor de mi vida? Que tengo literalmente un vídeo haciendo un testamento en el que le dejaba todo lo que yo tenía, incluido mi canal. Y tengo muchos más vídeos enteros dedicados solo a ella, pero ella jamás hizo un solo vídeo dedicado a mí. Y sí, no estoy diciendo ahora que el amor se pueda medir en vídeos, pero cuando tu pareja te ha hecho 4 vídeos en su canal donde tiene 1 millón de suscriptores únicamente y es dedicado para decir lo mucho que te ama y tú no has hecho ni uno solo, lo siento, pero algo huele un poco mal y tendría que haberme dado cuenta de esto. Y no sabéis cómo me arrepiento ahora mismo de haberme enamorado de esta forma tan brutal de ella, ¿vale? Porque la historia que viene ahora tiene mucha tela. Y mientras ella ponía estos tweets en públicos tan acusatorios contra mí, me envió un mail que os voy a censurar y después os lo leo completo, ¿vale? Quiero que veáis las partes específicas. Dice: si haces una sola indirecta sobre mí, te denunciaré. Si dices mierda de mí, lo sabré y te denunciaré. Y os preguntaréis, ¿denunciarme por qué? ¿Hay algún motivo por el que te pueda denunciar? Bueno, como os estoy diciendo, para entender este email, primero os tengo que explicar la historia desde el principio. Porque obviamente lo que estaba haciendo ella era intentar coartarme a través de la ley de violencia de género que todos conoceréis, donde no hace falta pruebas de ningún tipo para acusar a tu expareja hombre, si eres mujer. Así que allá vamos con la historia completa, que os dejará igual de mal que a mí. Bueno, no, igual de mal no, porque yo lo sufrí mucho, ¿vale? Pero vais a flipar igualmente. Yo conocí en 2013 a Miare por Twitter. Ella era una fangirl mía y me dijo en un tweet que quería quedar conmigo y darme un abrazo. Así que yo la miré, vi que estaba buena y no parecía tonta, y ya está, y surgió el amor. Sí, ahora mismo lo pienso y me parece absurdamente ridículo una forma así de conocer a alguien. También debo decir que he madurado mucho en estos 2 años, ¿no? Pero no hace falta que me llames estúpido porque sí, ya lo sé, ¿cómo me puedo fiar y enamorar de una persona con la que empiezo a salir así? Bueno, sí, llamadme imbécil, ¿vale? Porque la verdad es que me lo merezco, fui imbécil y me merezco que me insultéis por eso. Yo la conocí cuando ya tenía 16 años. Nuestra relación fue así como un poco perfecta al principio, ¿no? Como todas las relaciones, supongo.
pero no tardó en tener altibajos muy rápidamente. No por eso era una mala relación, no por eso yo dejaba de estar enamorado de ella, pero sí que fue muy inestable a veces. Y a los 6 o 7 meses de empezar a salir yo estaba cansado de que solo nos pudiéramos ver los fines de semana, así que lo hablé con ella y decidí mudarme del sitio donde estaba para mudarme a un piso bastante mierdoso de 20 metros cuadrados, pero que estaba a 5 minutos andando de la casa de sus padres, así que nos íbamos a poder ver por lo menos todas las tardes. Y para mí eso fue un sacrificio muy grande, porque me gasté todos mis ahorros que había conseguido en 4 años de vivir en Barcelona, que eran 4.000 euros, ¿vale? Si sois un poco adultos sabéis que es una mierda de ahorros, pero es todo lo que tenía yo en aquel entonces, y lo hice todo por estar al lado de ella. Entonces, ella empezó a dormir casi todos los días en mi casa y prácticamente vivía conmigo, a pesar de que se iba a veces a casa de sus padres, porque estaba al lado, vivía conmigo prácticamente. Y desde ese momento hasta que rompimos, yo lo estaba pagando todo. Alquiler, facturas, comida, todo, vaya. Y no me arrepentí en ningún momento de hacer nada de esto, porque yo la quería ella con locura. Ella, por su parte, dejó de estudiar cuando tenía 17, tampoco estaba trabajando y además estaba muy deprimida en su día a día, no quería hacer nada. Yo intentaba que buscara un trabajo, que buscara aficiones, que dibujara, que escribiera, pero no había manera. Así que después de como 1 año y pico de salir con ella, le dije, oye, ¿por qué no retomas tu canal de YouTube? Yo te busco un partner, yo te busco negocios, yo te busco tratos. Y al principio estaba como que no, pero al final sí, y así lo hice. Empecé a mover su canal un montón, le di mucha publicidad desde mi canal y hacer que poco a poco pudiera dedicarse profesionalmente a YouTube. Si no es por mí, no lo hubiera conseguido nunca. Ella estaba muy desganada, como ya digo, y le costaron muchísimo sus primeros vídeos. Además eran muy sosos y es un hecho objetivo que ella consiguió todo lo que consiguió en YouTube gracias a mí. Ya no hablo de promoción directa o de hablar de ella directamente en mis vídeos o que salieran en mis vídeos. Ahora también detrás de sus vídeos, detrás de cada vídeo que ella hacía, yo estaba ahí diciéndole qué cosas poner, qué cosas cambiar, cómo hacerlo más fluido. Ella prácticamente no sabía editar, yo le ayudé un montón en eso. Incluso hasta en sus miniaturas, que para los que habréis visto su canal al principio eran muy feas sus miniaturas. Y la cuestión es que, cosa de medio año después de que esto comenzase, cuando ella empezó a ganar ya más de 500.000 de suscriptores y a tener muchas visitas en su canal, entonces fue cuando empezó a conspirar con su propia madre contra mí. Entre las dos empezaron a hablar toda clase de burradas increíbles sobre mí, hasta unos puntos que pensé que me daba un infarto cuando lo leí por primera vez, sinceramente. Que si yo era un cabrón, que si yo era un enfermo, que si yo era un psicópata, y todo basado en nada, porque no estaban contando nada para decir tremendas cosas tan brutales sobre mí. Y empezaron a elaborar un plan con 2 o 3 meses de antelación antes de que nosotros cortásemos en noviembre de 2014, en el que yo la dejaría a ella y parecería como que ha sido un plan mío romper con ella y que no ha sido ella la que rompió conmigo. ¿Y todo esto por qué? Por pura cobardía. Ella no era capaz de coger y cortar conmigo, quería que yo cortase con ella, así que empezó a portarse muy mal conmigo, a ser súper distante conmigo en mi propia casa. Y en cuanto ya por fin no me necesitaba económicamente, cuando ya podía pagarse su propio piso a través de lo que ella ya estaba cobrando, de lo que yo le conseguí en esta plataforma, entonces empezaron a elaborar un plan terrible donde su madre iba a venir a mi casa sin mi permiso mientras ella y yo estuviéramos de vacaciones. Su madre iba a recoger todas las cosas de mi casa, se las iba a llevar a su casa y entonces cuando yo y mi Are volviésemos de vacaciones, ella me diría, oye, me voy un momento a mi casa. Se iba, me bloquearía y nunca más volvería a saber de ella. Esto nunca ocurrió, porque uno de los últimos días cuando estábamos de vacaciones en Tailandia, yo tuve que encender mi portátil, me metí en el baño un momento y encendí el WhatsApp web porque necesitaba hablar. Entonces me encontré con conversaciones muy raras y automáticamente saltaba una conversación con su madre y me quedé como, what the fuck, ¿qué es esto? No he hablado con ella en ningún momento. Lo abro y ahí fue cuando me enteré de absolutamente todo. Lo que llevaba meses planeando. Meses y meses de conversaciones con su propia madre, llamándome de todo, donde su madre le buscaba nuevos novios a mi Are, a mis espaldas, donde mi Are le decía a ella que me veía grabando y le estaba dando rabia, cómo hablaba, cómo me movía, donde le decía que le daba asco cada vez que me acercaba a ella a besarla. Y yo, mientras tanto, mientras eso estaba pasando, seguía pagándoselo todo. Absolutamente todo. Y yo le decía que no me tenía que pagar nada porque eran sus primeros sueldos y le dije que los ahorrase, que los tuviera como almohada para que si en algún momento le hacía falta un dinero para algo, pues que lo empleara, porque estábamos viviendo en un piso que necesitaba mucho dinero para poderse mantener y que yo podía encargarme de ello de momento y que me fuera pagando poco a poco. Y mientras tanto ella odiándome en silencio.
Yo notando poco a poco cómo se alejaba de mí, cómo no me quería besar, me ignoraba, se distanciaba. Y sí, tengo pruebas de que todo esto es cierto, ¿vale? Pero seamos sinceros, como sabéis todos, de sobras, las conversaciones son súper fáciles de editar. De nada vale una conversación que no tiene una base dentro de una historia mínimamente lógica que pueda tener algo de coherencia, ¿vale? Así que os preguntaréis, ¿y cómo puedes demostrar que esto es real, Dallas? ¿Cómo puedes demostrar que Miare te hizo esto? Ella en ningún momento lo ha confirmado, obviamente, ni lo va a hacer, probablemente, pero me voy a limitar a probároslo con cosas públicas y reales. Y aquí tenéis a su amiga Alba, la que sale en sus propios vídeos admitiendo que lo que estoy contando yo ahora mismo es real. Y dice, con razón habló su madre así de ti, porque realmente das asco, y no solo por eso. Así que si os quedaba algún tipo de duda, la más mínima, sobre si ella había sido capaz de hacer algo tan terrible, pues ahora sabéis si es cierta o no. Aquí la tenéis confirmada por su propia amiga, que es su nueva mejor amiga que sale en sus vídeos. Y lo cierto es que yo tengo la conversación entera que se quedó registrada en mi portátil, ¿vale? Pero bueno, está totalmente fuera de lugar mostraros nada de eso. Y la verdad es que yo mismo no quiero siquiera volver a ver esa conversación. Su madre básicamente le decía que se aprovechase de la situación, que fuera egoísta y que se aprovechara de mí con todo lo que estaban haciendo. Entre otras muchas cosas que paso a hablar, así que vamos a seguir adelante con el tema. Cuando todo esto pasó, yo obviamente exploté, ¿vale? Era la peor traición que yo jamás había sufrido en toda mi vida. Así que totalmente desconfiado de ella, viendo que la persona a la que yo pensaba que le podría haber confiado mi vida entera me había hecho eso, lo que hice fue coger mi móvil y ponerlo a grabar. Lo dejé en la mesa y le empecé a hacer preguntas del estilo, ¿has hecho algo contra mí? ¿Alguna vez has hablado mal de mí? Y ella decía una y otra vez que no. Le pedí que lo jurase, le pedí que dijera la frase entera de que jamás había hecho nada contra mí. Lo juró y la verdad es que es una grabación de unos 20 y pico minutos en la que salgo llorando. Y dices que no me has intentado joder. En esta grabación todo lo que ocurre es ella gritándome por haber visto las conversaciones con su madre y yo diciendo que no, que tenía la sesión iniciada y yo llorando mucho porque había descubierto la traición y quería poneros un trozo, pero la verdad es que cada vez que la oigo me siento estúpido, ¿vale? Y no sé si en el futuro la haré pública o no, no lo sé. Depende de cómo se desenvuelva porque estoy harto de la gente pensando que hablo por mentiras o que no estoy contando la historia verdad, pero la historia es así tal cual la estoy contando yo ahora mismo y aún así me duele mostrar algunas cosas, ¿vale? Pero si a alguien se le ocurre de ese entorno negar la existencia de esta grabación, la publicaré. En ese momento lo que hice fue escribir una entrada horrible en un blog que prácticamente nadie conoce, donde expresaba lo horriblemente mal que me sentía después de haber descubierto esa traición de ella. Este es mi blog y esta es la entrada horrible que escribí en su día. Y se puede ver la fecha, 10 de noviembre de 2000. Lo escribí ahí porque necesitaba hablarlo conmigo mismo. Y a pesar de todo esto que ocurrió, a pesar de que cuando volvimos a España le dije que recogiera todas sus cosas igualmente y que se fuera, que habíamos roto y que no quería volver a hablar con ella nunca más, ella estuvo durante semanas y semanas enviándome cartas kilométricas al email, escribiendo cosas y poemas hermosos en su Tumblr, todos sobre mí, pidiéndome perdón, asegurándome que todo lo había hecho únicamente por celos hacia mí. Voy a leer un fragmento. María, ¿por qué hiciste eso? Va, da igual, lo siento, es que estoy muy rayado. Mira, Dallas, estaba celosa de ti, estaba celosa y mil cosas más, pero los celos son muy malos, que lo sabemos muy bien. Me sentía insegura, ya lo sabes, súper inferior a ti, más bueno editando, más bueno escribiendo, más bueno grabando, con más carisma, ganando muchísimo. Como os digo, esto es increíblemente editable, ¿vale? Esto es perfectamente editable y puede ser una conversación que no es con ella, ¿vale? Pero bueno, quien me quiera creer, me cree, y quien no, pues da igual. Tampoco es que sea un punto muy importante dentro de la historia. Así que finalmente decidí perdonarla. La perdoné antes de que me escribiera esto, ¿vale? Terminé hablando con ella de nuevo y ayudándola porque su situación familiar era penosa. Si leéis tweets de ella entre noviembre de 2015 hasta febrero de 2016, veréis que está todo el rato hiperdepresiva. Recapitulando, después de una persona por la que lo di todo me traicionase de la forma más cruel, yo la perdoné y seguí hablando con ella, seguí recomendándola en vídeos, grabando vídeos con ella, mandándole tratos de negocios, de todo. El problema llegó a finales de diciembre, cuando decidió que se había arrepentido un montón de haberme traicionado de esa forma tan horrible,
y empezó a querer volver conmigo a toda costa. Yo obviamente no quería, porque no me fiaba de ella ya, así que a menos quería volver con ella, más quería ir a recuperarme. Así que aquí empezó la época de locura absoluta y total, ¿vale? Una época en la que ella se volvió súper celosa, en la que yo intentaba que solo fuéramos amigos y ella no paraba de venirme detrás todo el rato intentando que volviéramos como pareja. La primera locura que le entró, muy ilegal y muy terrible lo que hizo. Yo un día me fui al cine con un grupo de suscriptores y ella decidió que era una buena idea darme una sorpresa presentándose en mi casa con un regalo. Como yo no estaba en mi casa y tampoco le había dicho a ella que me iba a ir, empezó a ponerse nerviosa porque yo no le abría y empezó a llamarme muchas veces al móvil, ¿vale? Le dije que estaba en el cine, que quería, y automáticamente asumió que había ido a follarme a alguien. Así que va la tía y con unas llaves que yo no sabía que ella tenía mientras ella no vivía aquí, entra en mi casa, me deja el regalo encima de la mesa y abre un diario que fue un regalo donde habían cosas súper bonitas sobre nuestra relación, que era por nuestro primer aniversario, un sitio donde hay escrito muchas cosas que hemos pasado juntos. Coge y escribe al final. Lo encuentro. Yo pensando en no molestarte porque estabas trabajando y tú mintiéndome y yéndote al cine con vete a saber quién en mayúsculas. Menos mal que ayer me decías que no querías saber nada de hacer vida social. ¿Cuánto has tardado? En fin, tampoco tengo derecho a decir nada. Total, ya no eres mío, pero te tenía en un pedestal. Espero que el polvo haya sido worth. Si esta actitud no es de celosa compulsiva y que no está bien de la cabeza, yo no sé cómo definirla. Otra cosa más, el vídeo de El bosque de los suicidios, donde salgo con una chica que hacemos un recorrido. Cuando le conté a María que había hecho el vídeo con esa amiga, Miar empezó a odiar a esa chica al máximo, a pesar de que esa chica y yo solo éramos amigos. La odió hasta tal punto que me insultó y me llamó de todo, no solo a mí, sino a ella también. Una persona que no es famosa en internet y que todas sus redes sociales son privadas, se las ingenió para encontrarla y mandarle un mensaje a Instagram y insultarla llamándola cazapartners. Sí, Miar insultando cazapartners a una amiga que grabó un vídeo conmigo. De hecho, la vamos a llamar y os lo va a contar ella lo que recibió. Yeah, I'm recording this for my video, okay? Okay, me sentí asustada porque yo nunca le había hecho nada malo, ni siquiera había hablado con ella. Y la relación había terminado hace meses y yo lo sabía, pero ella me trató como si fuera una amenaza. Y tanto le dolió esa estupidez que aún a día de hoy sigue mencionando a esta chica que se llama Anne y ha salido en un vídeo en mi canal de What the Game también, ¿vale? Que es una chica que es americana y que está aprendiendo a hablar español. Acoso y derribo. Esa era su única estrategia y su único propósito. Hasta que por fin, obviamente, llegamos al momento de Naya. Una persona que era amiga de los dos, con la que habíamos mantenido relaciones sexuales los dos al mismo tiempo y que estaba pasando por un momento familiar horrible. Y que básicamente necesitaba nuestra ayuda. Y en vez de ayudarla como en un momento habíamos quedado en hacerlo, lo que hizo fue todo lo contrario. Y aquí en este momento fue donde ocurrió la llamada filtrada, donde ella miente descabelladamente una y otra vez, donde intenta meterme mierda sobre Naya constantemente y yo le voy pillando las mentiras una tras otra. Y al verse arrinconada y comprobar que no puede hacer que Naya y yo nos peleemos, pues decide bloquearme e insultarme para después mandarme el email que habíamos visto al principio del vídeo. En este email básicamente ella dice que yo soy un hijo de la gran puta, que si soy un psicópata, que si he jugado con 7 tías al mismo tiempo, que si le había puesto los cuernos no sé cuántas veces. Y aquí la pregunta es muy simple. Si llevaba ya tanto tiempo sabiendo que yo era un psicópata, ¿por qué está 4 meses intentando volver conmigo? Si yo soy un cabrón, eso significa que ella ya sabía toda esta información de antes, porque en su mail deja bastante claro cómo me odia por ser un cabrón. Entonces se supone que mágicamente se enteró de que yo era un cabrón y que le había puesto los cuernos con no sé cuántas miles de tías en cuestión de minutos. Esto es como Interestelar. Aquí está Miare intentando volver conmigo y ponerme en contra de Naya. Aquí está el horizonte de sucesos. Y aquí está Miare sabiendo que soy un hijo de puta y que me merezco lo peor. En cuestión de segundos. Si me estás viendo ahora mismo y eres lo suficientemente mayor en tus relaciones emocionales, sabrás que esta actitud se ha dado miles, millones de veces, ¿vale? Es la actitud de o conmigo o contra mí. Y así es como actúa Miare. Lo bueno de toda esta historia es que yo no necesito realmente seguir mostrando pruebas ni conversaciones, que como ya he dicho, están muy sujetas a manipulación. La gracia es que todas estas cosas son públicas y se puede ver en su propio cambio de actitud de un día para otro. Entonces, Naya, que acaba de llegar a mi casa y solo ha venido temporalmente a mi casa para buscar trabajo en Barcelona y poder vivir aquí, me encontró a mí con que me quería pegar un tiro, con amenazas de Miare de que como se me ocurriera abrir la boca y usar la ley de violencia de género contra mí, sí, que la iba a usar de forma fraudulenta para hundirme en la miseria. No hacen falta muchas pruebas para hundir a tu expareja hombre si eres mujer. Y la gracia
de todo esto, gracia entre comillas, porque es muy irónico y muy repulsivo al mismo tiempo, es que su anterior ex subió fotos de ella desnuda a 4chan y a él nunca le denunció y realmente debería haberlo hecho, pero a mí, con esta obsesión y odio irracional que le entró conmigo, sí quería denunciarme. Pero bueno, este tema es totalmente aparte, es una comparación y no tiene nada que ver. Así que Naya, cabreada por la injusticia que estaba ocurriendo en ese momento, de que Miare estaba publicando cosas horribles sobre mí en Twitter y yo sin poder decir nada, la llamó por teléfono y le dijo que iba a tomar represalias por lo que había hecho. Y automáticamente Miare le dijo que como hiciera eso, ella iba a decir lo siguiente, que yo maltrataba a nuestro perro, que yo le había hecho un esguince a ella y que ella lo iba a contar a todo el mundo así, que yo era un maltratador. Porque claro, como ya yo tengo la fama por culpa de mi anterior ex, bueno, a ver, hubieron chicas entre medio, ¿vale? Pero la anterior más conocida fue la primera que me acusó de maltratador, pues ella sabía que acusándome de lo mismo iba a tener más credibilidad que si me acusaba de, yo qué sé, ser un terrorista. Y además de eso también le dijo algo sobre no sé cuántas tías con las que yo le había puesto los cuernos. No sé, una historia muy rara. Naya, ¿pero con cuántas tías te dijo? ¿No eran 7 o algo así? Cuando hay 7 chicas que han tenido relaciones con él, que te estamos diciendo que cuidado. 7 chicas. 7. Y una de ellas es Sam. Una de ellas es San, que la acabo de llamar. Sí, o sea... Gracias. Pero bueno, vamos a hablar de lo más importante, que me parece un tema súper grave, y es lo de que yo la maltrataba a ella o que yo maltrataba al perro. Primero de todo, yo maltrataba al perro. Si yo hubiera maltratado al perro, ¿vale? Para empezar, le hubiera dejado alguna marca visible, como que, yo que sé, le rompiera un hueso, o que lo dejase ciego de un ojo. De hecho, es algo muy común en los perros maltratados, porque los ojos de los perros están súper expuestos en la cara, y de nada de que les pegues les puedes romper un ojo. Pero yo jamás le dejé ni una sola marca a ese perro. La cosa es que ella jamás castigó de ninguna forma al perro, nunca. El perro supuestamente lo habíamos adoptado entre los dos, pero yo me encargaba de toda la parte sucia del perro, y con toda la parte sucia me refiero a sacarlo a pasear la gran mayoría de veces, limpiar las cacas y los destrozos que hacía por la casa y obviamente también castigarlo, porque al que le tocaba darle una bofetada al perro cuando había roto algo importante de la casa era a mí. Ella solo estaba para el perro para las cosas buenas, así que cuando castigaba al perro en la cama sin que se pudiera mover, pues ella le levantaba el castigo enseguida. Y cualquier persona que haya tenido un perro sabrá que no puedes vivir con un perro sin educarlo. Y cuando es joven hay que castigar al perro y darle una bofetada cuando hace algo malo. Y esto no es maltratar a un animal. Y es lo que me lleva a mi siguiente argumento. Hay una foto en mi Instagram que estoy en casa de Miare y con el perro, porque había ido a su casa a dejarle unas cosas que se había dejado ella en mi casa. Así que si yo era tan terrible maltratador con ella y con el perro, primero de todo, ¿por qué dejarme entrar en la casa? Segundo, ¿por qué dejarme tumbar en el sofá con el perro? Y tercero, ¿por qué sacarme una foto además? ¿Veis que el perro está intranquilo o algo así, que está sobando con su cabeza puesta en mi paquete? De verdad, todo aquel que haya tenido perro sabrá que no se puede convivir con un perro joven sin haberle dado una nalgada o una bofetada más de una vez. Y a mí no me gustaba nada hacer eso, ¿vale? Porque yo no disfrutaba con esa mierda. Y después viene la tontería del esguince de los huevos. Ella se hizo un esguince en el brazo, no me acuerdo a qué altura, ¿vale? Creo que era por encima del codo, no me acuerdo muy bien. Y ya no me acuerdo si fue porque se dio un golpe contra un radiador o si fue porque se dio un golpe contra el pomo de una puerta. La cosa es, si yo realmente le hubiera dado tal brutal paliza para hacerle un esguince, lo normal ¿no sería que tuviera más marcas en el resto del cuerpo? Moratones en el resto de zonas de su cuerpo, como las muñecas, el cuello, las manos, o más esguinces, o un hueso roto. Pero no, tiene un simple esguince por encima del codo y así de pequeñito. Porque definitivamente, si yo fuera un maltratador, y obviamente todas las peleas que se sufren con maltratadores terminan en un simple esguince. Ya está, cogí un arma muy fina y muy dura, le di una vez en el brazo y ya está. ¿Qué cojones? La cosa ya no es solo esa, porque no fue la primera vez que me amenazaba con echarme la culpa de lo del esguince a mí. Cuando ella se lo hizo sin querer y además en una conversación de WhatsApp me pidió perdón y me admitía que lo del esguince no fue por mi culpa. Pero claro, ¿qué fue lo que cambió? Que ahora como que sabía que era definitivo, que no iba a poder volver conmigo nunca más, pues entonces la historia podía cambiar como ella quería que cambiase. Así que fue ahí donde me amenazó que me iba a denunciar con la prueba médica de que se había hecho un esguince en su día. Y lo del esguince hace ya, creo que fue a finales del verano del año pasado. Así que viendo estas cosas, y que Naya obviamente estaba súper cabreada por el hecho de que Miare estuviera diciendo mierda de mí, y que además modificase las historias tan absolutamente ridículamente como para
decir que yo era un maltratador del perro y de ella. Eso me alucinó. Pues entonces Naya decidió hacer un vídeo para defenderme y contar la historia que realmente había pasado por detrás, de forma muy escueta, ¿vale? A pesar de que yo le insistí, le pedí 1.000.000 de veces que por favor no lo hiciera porque no quería más líos y no quería saber nada más. Estaba muy deprimido en ese momento y no iba a ser capaz de defenderme de algo así, de una denuncia falsa de otra pareja más. ¿Y cuál fue la respuesta de Miare cuando Naya publicó el vídeo? Puso esto en Twitter: el vídeo de la loca esta difamándome es una manipulación completa, lo ha hecho sin permiso y ha robado a Dallas para hacerlo. Le estafó y engañó, nos hizo creer que era nuestra amiga durante meses solo para que le pagáramos un viaje a Barcelona y vivir aquí. Estoy hablando con él y no consigue que borre el vídeo porque le tiene amenazado ella a él, se lo ha inventado todo, pronto lo contará Dallas. Sí, porque ella me estaba diciendo que como no borrase el vídeo automáticamente, iba a ir a la policía a denunciarme por violencia de género. Y sí, es cierto, yo le pedí muchas veces a Naya que borrase el vídeo y no lo borró hasta cosa de un día después de que lo hubiese publicado. Pero ella, al ver que no evolucionaba la cosa, al cabo de un par de horas borró todos estos tweets. Ya no se pueden encontrar online, ¿vale? Pero mucha gente lo vio, así que, en fin, no es tan importante esto. Y a partir de este momento comenzó la cruzada épica de Miare por juntarse con toda la gente que me odia ahora mismo. No es un secreto que mucha gente dentro de YouTube me odia, la grandísima mayoría de ellos jamás han hablado conmigo, ni han tenido ni una sola mínima conversación, pero como que en su día, en 2013, me gané el odio de 2 grandes youtubers de ese momento. Pero bueno, aún así no son tantos, me llevo bien con mucha gente dentro de YouTube, ¿vale? Pero obviamente con los que me llevo bien no van diciendo en sus twitters: oh, Dallas, qué bien me caes, no sé qué, pero los que les caigo mal sí van diciendo en sus twitters: oh, qué gilipollas que es Dallas. Pero me llevo bien con mucha gente y soy gran amigo de alguno de ellos. Y no voy a decir nombres porque no quiero incluirlos aquí ahora mismo, pero los que me siguen en Twitter sabrán quiénes son. Y claro, no es como que hayan literalmente 8.000 millones de personas de las que te puedes hacer amigo. No, te tienes que hacer amigo de los 20 o 30 capullitos que son famositos en internet y que llevan años y años publicando toda clase de insultos lo más horribles posible contra mí. Porque claro, a fin de cuentas, si te haces amiga de alguien que no es famosito, ¿cuál es el propósito? Un cartel de sarcasmo aquí, por favor. Pero no paró ahí, no paró simplemente en la gente que me odia dentro de YouTube. La cosa es que tenía que ir a tratar de convencer individualmente a los 3 amigos hombre que teníamos en común en ese momento, para que se pusieran de su lado. ¿Os acordáis de Orphan? Pues este pedazo de increíble amigo que salió en varios vídeos conmigo, estuvo conspirando contra mí desde noviembre de 2014. A mis espaldas, hablando con gente que me odiaba, metiendo mierda sobre mí, contando intimidades sobre mí, y encima intentando ligarse a Miare desde noviembre de 2014. Le decía a ella en conversaciones de Skype que había tenido sueños eróticos con ella y otras chicas. Unas guarradas le decía de enfermo mental, mientras él lo que estaba haciendo era aprovecharse de mí porque yo le invitaba a cenas, le invitaba a sitios exclusivos, le daba famita que tanto él quería dentro de vídeos míos. Y todo esto, lo peor es que lo sé porque me lo contó Miare y yo le dije: tía, ¿cómo no me has podido contar esto antes? Y ella: ay, es que no quería que te peleases con tu amigo, no sé qué. Y yo como: pero este no es mi amigo. O sea, que ahora mismo estamos hablando de una traición dentro de una traición dentro de una traición, porque es ridículo que él ahora esté a favor de ella cuando ella en su día consiguió ponerme a mí en contra suya porque él era un cabrón, que lo era, ¿vale? Y no me arrepiento de eso. En fin, es traiciónception. Y tuve mi última conversación con él en enero de este año. La tenéis en mi Twitter, ¿vale? No tiene pérdida, es brutal porque resumo todo lo que fue nuestra amistad y me planteo: con amigos así, ¿quién quiere enemigos? Sinceramente. ¿Y os acordáis de Ferran? Un amigo también que llevaba teniendo desde hacía como 5 años. Él también sabía toda la historia y a pesar de eso se puso a discutir conmigo de una forma muy rara el mes pasado. Yo ya me estaba oliendo algo malo, ¿vale? Y el último mensaje que le di fue este: no sé si molestarme en explicar nada porque me da la sensación de que ya vienes convencido al 100% de qué parte estás, pero tengo respuesta para todo eso si quieres oír. La cuestión es que nunca más me volvió a responder hasta ayer mismo, que me acusó públicamente de que yo era un obsesivo y un controlador. Con amigos así, de verdad, ¿quién quiere enemigos? Y el tercer amigo hombre, que es el único al que no consigo convencer, es a Christian, que ya ha salido en varios vídeos míos de What the Game, y ella incluso ha llegado a compararme con él con un asesino, y presionándole todo el rato para ello. Él ha sido la única persona que ha demostrado realmente no dejarse llevar. Hola Christian, estoy grabando esto, ¿vale? Vale. Espera mi vídeo. Tú nunca me has prohibido hablarle, ni tampoco dejarme de llevar con ella. Ella en un principio no. Pero sí es verdad que me intentaba convencer de que tú eras el malo, siempre el malo de la película, de qué tal. Te llegó a llamar maltratador. ¿Cómo calificarías
el comportamiento de ella? Pues sinceramente, 10 de 10 no. Está claro que como amiga se portó, pero lo que se respecta a ti, es que me quería poner en tu contra todo el rato, sin importar que yo no quisiera, ¿sabes? Y eso no me gustaba nada. Incluso hacía unas comparativas de las cuales no hablaré, que no me gustaron nada. O sea, no. Y también, pues nada, me decía que si yo defendería a un asesino. Vale, Cristian. Sí, y ¿sabes? Y eso, por ejemplo, a mí no me hizo muchas gracias, la verdad, porque yo a ella le tengo un aprecio, pero es que no puede ser así, no puede seguir la guerrilla esta que tienen montada ella. Bueno, ya dije que yo soy imparcial, yo comprendo a los dos, pero creo que ella está atacando también. Es que hasta ahora las cosas que he visto, las muestras que he visto más de cosas, ¿sabes? De cosas que ha hecho ella que de tú. Actualmente no me dice bien de lo que está haciendo ella. Ella, por ejemplo, sí. Yo no digo que sea mala persona porque pienso hasta que no lo es, pero sí está equivocándose y no debería de pasar este tipo de cosas. Gracias, Cristian. ¿Quieres opinar también sobre las nuevas amistades? Bueno, que casualmente son amistades que estaban peleadas contigo. A ver, no me parece bien porque no quiero pensar mal, pero bajo un punto de vista obvio, parece que se está haciendo amigo de todas tus enemistades. ¿Tú me has visto hacer lo mismo? No, en absoluto. De hecho, te he visto estallar, pero porque no has podido más. Ella también en su momento estuvo así. No has hecho nada para joderlo, o sea. Si vamos más allá, no nos quedamos en solo eso, sino que todos sus actuales amigos, no solo ya criticó a sus nuevos YouTube amigos, que no solo era gente que me odiaba a mí, también era gente que en su momento lo odiaba a ella, y que ella criticó conmigo, que veía muy mal sus actitudes, sino que también, por ejemplo, criticó especialmente a Alba, porque lo cierto es que Alba fue una aprovechada y hizo muchas cosas horribles en su día, como que empezó a publicar la dirección de Miare dentro de su as. Ridículo. Bueno, y estoy casi seguro de que en un directo dentro de este canal la criticamos los dos, a Alba. Estoy casi seguro. Si alguien lo quiere buscar, adelante, ¿vale? Porque yo no me voy a molestar en hacer eso, y además este no es un punto especialmente importante, solo es para reflejar que es una mentirosa compulsiva y ya está. Y precisamente lo de mentirosa es justamente lo que voy a analizar ahora. Miare me mintió muchas cosas a lo largo de nuestra relación, ¿vale? Se hizo la víctima, me contó cosas que nunca habían ocurrido, que podían sonar realistas en el primer momento, pero después vas indagando en la historia y te das cuenta de que suena un poco negro todo. Por ejemplo, me contaba cosas sobre que hombres le habían saltado varias veces en la calle, que la intentaron violar. Y claro, cuando me lo contó esto, yo me preocupé muchísimo, ¿vale? Le dije que tenía que ir a la policía a denunciarlos porque seguro que eran del barrio. Y luego cuando le decía que me repetía la historia, cambiaban un montón de cosas de la historia de una versión a otra, no quería denunciar a la policía. En fin, cosas que en general sonaban muy raros si te ponías a analizar fríamente, ¿vale? Pero a pesar de ser historias de estas muy macabras, pues no terminas de saber nunca si son verdad o no. Pero lo cierto es que ella es experta en mentir y en hacerse la víctima para ganarse el favor de las personas, incluido el mío en su día. Hasta tal punto que el día que Naya publicó el vídeo me dijo que quería venir a mi casa a partirle la cara a Naya. Naya me dijo que sí, le dije a ella que sí, y cuando se supone que estaba viniendo, ella me envió un email que ponía esto: acaban de atracarme en la puta calle porque estaba sola, he tenido que volver a casa y con un puto puñetazo. Esto es lo que queríais, aquí lo tienes. Yo difamada, tú sin defenderme, me han forzado y ya no me queda nada. Gracias. Y mis siguientes mensajes son: ¿qué te ha pasado, María? ¿Cómo que? No sé qué. Desbloquéame de WhatsApp, por favor. Sí, la acababan de atracar. Y en vez de llamar a la policía, lo que hace es mandarme un email para dar pena. Y lo cierto es que me dio mucha pena en este momento, ¿vale? A pesar de todo lo que había hecho ya, me dio mucha pena en este momento. Y encima, ella me desbloquea de WhatsApp y cuando le digo desesperadamente que por favor vaya a la policía y los denuncie, que seguro que los pueden pillar, me cuenta que le dieron un puñetazo porque no tenía nada encima. Pero bien que tenía el móvil, y el móvil son una de las primeras cosas que te roban cuando te van a robar. Y además no solo eso, sino que tal cual que me desbloquea de WhatsApp y yo le pido que por favor vaya a la policía y lo denuncie, va y sigue cambiando de tema una y otra vez. Ya, o sea, te roban, te dan un puñetazo, pero no te roban el móvil. Pero por si esto no fuera poco, a la mañana siguiente ella subió una foto porque se fue a Madrid y se hizo una foto justamente en ese momento, no se puede decir que estuviera planeada ni nada así, en su Instagram, donde no hay ningún tipo de rastro de ninguna agresión ni ningún puñetazo en la cara. Y no sé si alguna vez os han dado un puñetazo en la cara, a mí personalmente sí, y los efectos son muy visibles y no se van automáticamente, ¿vale? Se te quedan entre una semana y un mes. Pero bueno, esto ya es más como ridículo y parece
parece más una broma que otra cosa, ¿vale? Y es más para probar mi punto de que es una mentirosa compulsiva. La cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué querer a una persona incondicionalmente durante 2 años para que termine haciendo esto al final? Y esta no es la primera vez que me pasa algo así. De hecho, es la segunda vez que una exnovia intenta joderme porque no quería volver con ella. Lo cual, desgraciadamente, me hace preguntarme la pregunta más obvia del mundo. ¿Será culpa mía? ¿Elijo mal a las personas? ¿Soy yo el que transforma a las personas en este horrible ser? ¿Es culpa de mi fama? ¿De qué es culpa? No lo sé. Supongo que si se repite varias veces lo mismo, imagino que es normal y lógico pensar que algo puede ser mi culpa, ¿verdad? Pero yo estoy seguro y creo firmemente, y lo diré 1.000.000 de veces, que yo jamás me he portado mal ni con mis ex amigos ni tampoco con mi Are. A mis ex amigos les di de todo. Fui la persona más fiel, más leal que jamás podría haber tenido a su lado. Y a mi Are es que le di todo. Toda mi vida fue ella. Gasté todo mi dinero cuando yo no tenía nada, cuando yo era bastante pobre en ese momento y no tenía mucho dinero, gasté todos mis ahorros y me fui al lado suyo. Su nuevo trabajo, sus habilidades para editar y hablar, para hacer guiones, para hacer los temas de los vídeos, incluso para superar su depresión constante y su apatía constante de que no quería hacer nada con su vida, todo eso se lo di yo. Y no me arrepentí en ningún momento de habérselo dado porque estaba ayudando a la persona que quería en su momento. ¿Y todo esto para qué? Todo esto para ser ahora llamado por personas a las que yo quise de formas horribles, porque no quise permanecer en una relación tóxica con una persona que me estaba haciendo daño. ¿Sabéis esto típico de algunos tíos que son asquerosos y que se dedican a llamar a las tías con las que no quieren salir con ellos puta? Porque esas tías los rechazan. Pues cuando un tío no quiere salir con alguna tía que se comporta como estos tíos horribles, en vez de ser una puta, es un cabrón. Pero lo cierto es que yo en todo este tema tengo la conciencia muy tranquila. Sabéis todos que he hecho lo imposible por evitar llegar a esta situación, porque no quería contar la historia, porque no quería odiar a nadie, pero al final, después de traición tras traición, no he aguantado más, he explotado. Y puedo haber cometido fallos en mi pasado, ¿vale? Debí dejar de haber estado con ella hace mucho tiempo, nunca tendría que haberle perdonado algunas cosas, debí darme cuenta que se estaba aprovechando de mí, que claramente yo estaba mucho más enamorado que ella. Ella y yo tuvimos muchas discusiones en su día en la que se portó mal ella, me porté mal yo, se puso estúpida ella, me puse estúpido yo. Las cosas normales que ocurren en parejas, ¿vale? Todos hemos pasado por discusiones y por peleas de pareja y por cosas que se dicen sin pensar muchas veces. Pero si algo no voy a aceptar nunca es que se me trate como un delincuente, cuando he sido el mejor amigo que todas esas personas van a tener jamás en su vida. Porque yo soy de esas personas que cuando tiene un amigo y realmente lo considera amigo, es que mata por él, ¿vale? Y me dolía ver que yo era capaz de hacer cosas por mis amigos y ellos por mí no daban ni la mitad. Y desde luego, a pesar de todo esto, no me vais a ver haciéndome amigo de gente que odia a mi Are únicamente porque la odian a ella. Y buscando a todo aquel que sea hater de ella para hacer colaboraciones en vídeo con esa gente. Porque yo no soy así. Yo no soy así de triste. Y mi vida ahora mismo está mucho más completa y mucho más tranquila. Con amigos y amigas que han demostrado estar a mi lado en momentos difíciles, que han visto la lógica de todo este asunto y no han creído a una persona que lo único que intentaba era aislarme constantemente con unos celos obsesivos de una persona que estaba echando veneno día tras día. Sé que a pesar de lo largo que se me ha hecho el vídeo y de las cosas que he puntualizado y que, como repito, todos pueden comprobar a nivel público, es probable que me olvide de alguna cosa, es probable que después de esto a mí me acusen con alguna otra cosa, pero esta vez no me pienso quedar callado. Si me acusan de algo, me voy a defender no solo con pruebas, me voy a defender con la verdad. Así que si tengo algo más que decir, me imagino que lo diré en la descripción, o tal vez lo diré en el blog, no lo sé. Y siento mucho esto, de verdad, lo siento muchísimo, pero es que tenía que decirlo, tenía que expresarme, porque no aguantaba más. Lo siento, ojalá sea el último vídeo que tenga que hacer en mi vida hablando sobre un tema tan doloroso para mí. No me hace ni gracia hacer estas mierdas, pero tenía que expresarme. Así que nos vemos mañana, amiguitos míos.